Hermanos, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, y en el versículo número 1. Este es nuestro tercer sermón en el tema del Edén a la gloria, tercer y último sermón. Esta tarde quiero hablarles de tres cosas: el cumplimiento de la promesa, la obra de redención y la responsabilidad del pueblo redimido. El cumplimiento de la promesa, la obra de redención y la responsabilidad del pueblo redimido. La palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Lo leemos? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos y hermanas. Gracias por ayudarme a leer conmigo este hermoso texto. Estamos estudiando el tema del Edén a la gloria. Estamos contando una historia que el Señor nos cuenta en su palabra. Recuerde que la historia que Dios nos cuenta no está basada en nosotros, no está basada en las personas, ni siquiera está basada en un pueblo, por ejemplo, el pueblo de Israel. Está basado en su Hijo Jesucristo. Las palabras de Marcos, cuando señala a Jesucristo como el Hijo de Dios entre los cristianos, suele ser tan común que perdemos de vista la importancia, la relevancia y el peso que tienen esas dos palabras al ponerlas juntas. Hijo de Dios. Recuerda que el domingo pasado terminábamos leyendo las dos genealogías de Jesucristo, la que se encuentra en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3. Mateo sitúa la genealogía de Cristo desde Cristo, pero llega hasta Abraham. Lucas, por otro lado, va desde Jesucristo y la lleva ¿hasta dónde? Hasta Adán, a quien Lucas señala que Adán era hijo de Dios. De manera que Lucas presenta que Jesucristo es hijo de Adán, porque es un hombre, pero a la vez que es de la descendencia de Dios, porque es Dios. Razón por la cual elegí el Evangelio de Marcos capítulo 1, y en el verso 1 es porque, o no solo es porque Marcos señala a Cristo, al igual que Lucas, como el Hijo de Dios, sino que también incluye un detalle más, que es la buena noticia que se cumple en Jesucristo. Principio del Evangelio. La palabra Evangelio significa una buena nueva, una buena noticia, la gran noticia. ¿Y cuál es esa noticia? La noticia que se fue profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ese es el primer punto, el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que había de venir un ser humano que destruiría el reinado de Satanás. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, tal y como Lucas señala que Adán era hijo de Dios, debemos pensar, hermanos, que el pecado de Adán en contra de Dios no solamente fue que se rebeló, no solamente es que hubo una rebelión cósmica contra su creador, es que Adán se rebeló contra su propio padre. Así que Dios ha de levantar a otro, al cual también llama a su hijo, del cual vamos a ver si se va a rebelar o va a obedecer. Y usted y yo sabemos la historia y el contraste entre los dos Adanes. El primer Adán pecó, desobedeció, se rebeló en contra de su creador. El segundo Adán, al cual también se le llama hijo de Dios, obedeció perfectamente de principio a fin, sin encontrársele ninguna tacha, ningún error, ningún pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces, encontramos la promesa. ¿Cuál promesa? Y si usted lee el capítulo 3, versos 14 y 15, encuentra que Dios, después del pecado del hombre, después de esta rebelión, Dios puso castigos. Castigo al hombre, castigo a la mujer, pero también en el verso 14 y 15, Dios está promulgando un castigo en contra de la serpiente, en contra de Satanás. Y allí, en medio del juicio que Dios está poniendo a Satanás, es que se compadece de la humanidad, teniendo misericordia y proclamándoles un hombre, un segundo hombre al cual él habría de levantar para castigar a Satanás. De manera que a Satanás se le dice: tú hiciste caer a un hombre, yo voy a levantar otro hombre que te va a destruir a ti. Por eso es que el segundo Adán habría de venir a revertir todos los efectos y las consecuencias del primer Adán. La palabra redención significa eso: sacar debajo de, quitar de la esclavitud, libertad a aquel que está bajo esclavitud. Y nosotros sabemos que estábamos en esclavitud del pecado, al igual que toda la humanidad, y la obra de Cristo es lo que viene a ser la obra del segundo Adán.
Dios promulga juicio, pero a la vez se compadece de la humanidad. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces tenemos el protoevangelio, tenemos el evangelio en sus comienzos, el evangelio, la buena noticia de que Dios habría de darnos a otro que ya no vendría como el primero, que gracias al primero es que fue la humanidad en decadencia, mereciendo la muerte y el infierno. La buena noticia entonces de Génesis capítulo 3 versículo 15 es que vendría otro que iba a revertir justamente las consecuencias de Adán, que no solamente iba a sufrir él por su pecado, sino que habría de heredar a toda la posteridad, a toda la humanidad. De la misma manera, el segundo Adán habría de revertirlo y hacerlo no para él, sino para toda la humanidad, que era rescatándonos de la muerte y del infierno. Revertir el error o el pecado del primer Adán. Por eso es que esta noticia, esta gran noticia del evangelio, habría de recorrer por todo el Antiguo Testamento hasta la llegada del cumplimiento que señala Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Este es el principio del evangelio, de la noticia, de la gran noticia de Jesucristo, quien es Hijo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Recuerdan Isaías capítulo 9, versículo 6? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Pablo dice, bueno, en Cristo se cumple esa profecía. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a que naciera de una mujer. El niño que iba a nacer y el hijo que Dios habría de dar, a fin de que recibiéramos la adopción, para que redimiese, dice Pablo, a los que estaban bajo la ley. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo habría entonces de redimir, cumpliéndose en él todas estas promesas. Ahí leemos en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 7, lo que sigue diciendo Marcos. Y es que también, hermanos, el evangelio de Marcos es tan práctico. De hecho, es el evangelio más corto. Si usted va a ver el evangelio de Mateo, Mateo trata de demostrar que Cristo es rey y que él es la simiente de Abraham. Lucas trata de demostrar que Cristo es Dios y hombre. Pero Marcos trata de demostrar que él es el rey que se hace siervo, el rey que se sacrifica, el rey que vendría a redimirnos, cumpliéndose en él todas estas profecías. Una de esas profecías que leemos en el Antiguo Testamento es que antes que se cumpliese la promesa, habría de venir un precursor, un mensajero que vendría a limpiar el camino. En la antigüedad, cuando un rey habría de llegar a una ciudad, mandaba un mensajero, cuyo propósito era que el camino por donde iba a pasar él con el carruaje estuviera limpio, estuviera libre, todo borde tenía que ser anivelado, todo hoyo tenía que ser rellenado, que estuviese impecable por donde habría de pasar el rey. Bueno, esa era la misión del precursor que leemos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Profecía que, como usted sabe, se cumple en Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que proclamaba en el desierto. Él sale del desierto predicando el arrepentimiento y bautizando para el perdón de los pecados. Pero note que hay un detalle más en esta profecía, y es que Dios dice que su gloria es la que se va a manifestar. Cuando proclama el precursor, dice: preparad camino, no al ungido de Jehová, sino preparad camino a Jehová. De manera que el que se promete en Génesis capítulo 3 versículo 15 no solamente era un hombre, hijo de los hombres, era Dios mismo. Antes que se manifieste la gloria de Jehová, en la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15 tenía que venir un precursor. Y ese precursor habría de limpiar el camino para la llegada de Dios mismo. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Dios. Dios está diciendo: yo le voy a mandar un mensajero y él llegará antes que yo llegue. Cristo es Dios.
Hermanos, esta doctrina, yo sé que es tan común entre nosotros, pero es una doctrina tan clara en las Escrituras que no deja ningún margen de duda. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Todo el Antiguo Testamento habla de Él, todo el Nuevo Testamento regresa a Cristo. Toda la historia de la iglesia está fundamentada en la persona de Cristo, porque no hay ninguno otro, dice Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Por eso es que Marcos, después de anunciar la buena noticia y el cumplimiento de la promesa, sigue diciendo en el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 7. Y predicaba Juan diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la vez os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan tenía muy claro quién era él y tenía muy claro quién venía detrás de él. Dice Juan: yo no soy digno ni siquiera de bajarme a sus pies y desatar sus sandalias. Ni siquiera de eso soy digno. Por eso es que cuando Juan ve que Cristo viene, Juan piensa que Cristo viene a bautizarlo. Pero no, Cristo viene para ser bautizado por Juan. De hecho, Juan se opone, le dice: no, yo necesito ser bautizado por ti, porque el bautismo era como un ritual que anunciaba la limpieza de pecados. Claramente, Cristo no tenía ningún pecado para limpiar. Él era perfecto. Él es perfecto. Juan tenía muchos pecados. De manera que Cristo le dice: Juan, es necesario que esto acontezca para cumplir toda justicia. Así que Marcos, en primer lugar, nos declara el Evangelio, la buena noticia de redención, el cumplimiento de la promesa de redención en la persona de Jesucristo, que habría de venir un precursor. Tanto Lucas, Marcos y el resto de las Escrituras, hermanos, declaran que Cristo es Hijo de Dios. Y ese título, Hijo de Dios, es un título mesiánico para referirse al ministerio terrenal de la persona de Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando Daniel tiene una visión allá en el capítulo 7 de su libro. Dice que vio a un anciano de días y a uno parecido al Hijo del Hombre, que se acercó al anciano de días, al cual se le dio poder y dominio. De manera que a Cristo se le conoce en Lucas como el Hijo del Hombre, y en el resto de las Escrituras también como el Hijo de Dios. Es Dios mismo quien señala a Jesucristo como su propio Hijo. Note lo que sigue diciendo Marcos allí en el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la declaración del Dios Todopoderoso en el momento que Cristo fue bautizado, señalando a Cristo como el único Hijo de Dios. Mis hermanos, no existe una persona en el mundo entero, en toda la historia de la humanidad, a la que se le pueda atribuir este título. No existe. El único al que se le puede llamar y señalar como el Hijo de Dios es Cristo. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no somos más que sus enemigos. Nosotros, al igual que Adán, heredando esa naturaleza pecaminosa, nos rebelamos contra Dios. Íbamos en contra de toda justicia, de toda moralidad, en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice Pablo allá en Efesios, éramos hijos de iniquidad por naturaleza, hijos de ira. Merecíamos toda maldad, todo castigo, toda justicia de parte de Dios. La razón por la que ahora somos hijos de Dios y le cantamos como lo hemos cantado en este día, y nos hemos dirigido a Él en oración como lo hemos hecho, y podemos abrir su palabra y leerla con toda confianza porque sabemos que este libro nos habla, es porque estamos escondidos en Cristo. Él es el único Hijo de Dios. Nosotros no somos herederos, somos coherederos. El único heredero es el Hijo, y al estar en Él nosotros participamos de esa herencia.
participamos de esa herencia. Así que los escritores del Nuevo Testamento señalan a Cristo como el único Hijo de Dios, y es Dios mismo quien señala a Jesús como Hijo de Dios. Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, da el testimonio ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, hasta el verso 34. Dice Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo Juan supo identificar a Cristo como el Hijo de Dios? Porque dice Juan: el que me dijo, el que me envió. Dios tuvo una entrevista con Juan en el desierto. Juan, cuando tú vayas a bautizar y veas que sobre quien hayas bautizado desciende mi Espíritu y permanece en él, ese es el cumplimiento de la promesa. Ese es el Redentor, ese es el Salvador. Yo lo he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios, dice Juan. Qué gran testimonio. Dios se encargó de que los hombres pudiesen reconocer la identidad del Redentor. A diferencia de los profetas y de los santos del Antiguo Testamento, que no pudieron saber en su totalidad la identidad del Redentor, porque ellos vivían en un tiempo antes y solamente podían ver los símbolos que representaban la llegada del cumplimiento de la promesa. Ahora Juan lo identifica, y hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que vivimos de este lado de la época, de este lado de la historia. Después de 2000 años nosotros podemos decir lo mismo que Juan: le hemos visto por la fe y testificamos de que Él es el Hijo de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y ella dice que Cristo, y solo Cristo, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. La promesa de Génesis 3, capítulo 15, y voy a estar yendo una y otra vez a Génesis 3:15, es que habría de levantarse otro ser humano que habría de ser también Hijo de Dios. De manera que cuando se proclama en el primer siglo por los escritores del Nuevo Testamento, por los discípulos, por Juan el Bautista, que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, el cumplimiento de Génesis 3:15, y que Dios mismo lo proclame, ¿qué sucedió en Génesis capítulo 3? Después que Dios crea al hombre en el sexto día y lo pone a cargo del Edén para que lo guardase y lo labrase junto con su esposa, ¿qué sucedió? Que Satanás lo hizo, influenció con ideas la mente de nuestros primeros padres para que pecaran. De manera que ahora, al saber que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué habría de hacer Satanás? Tratar de llevar a Cristo al mismo lugar donde llevó a Adán y a Eva, a transgredir el mandamiento de Dios, a que se rebelara contra su padre, a que se rebelara contra Dios. Por lo que Marcos nos sigue diciendo, versículo 21. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hermanos, ese detalle que Juan nos pone ahí de que estaba con las fieras es muy importante. Porque aunque no desarrolla de una manera extensa como lo hace Mateo, vaya a Mateo capítulo 4, como lo hace Mateo, Marcos nos provee de un detalle bien importante. Adán estaba en el jardín. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Los animales no se iban en contra de Adán, no habían fieras. Cristo está en el desierto, pleno desierto. No tenía cubierta ninguna necesidad humana. Y estaba entre fieras. Así que los dos lugares son completamente distintos. Uno pecó en la comodidad en el jardín, el otro obedeció en un lugar inhóspito en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, el Espíritu desciende sobre Cristo en el momento del bautismo,
permanece en él, e inmediatamente, ¿qué hace el Espíritu? Llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. El castigo a Satanás: levantaré otro hombre que te va a destruir. Es que el segundo Adán tendría que ser victorioso en todo sobre Satanás. Así que lo primero que va a hacer es un enfrentamiento en el que claramente el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, va a salir victorioso, a pesar de la astucia de Satanás con todas las propuestas hechas. En Génesis capítulo 3, Satanás no amenazó a Eva con la muerte y a Adán. No, llegó con una idea. Lo mismo va a hacer con el Señor acá. Note lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, como era un hombre, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted imagínese la escena. Nosotros, ¿quién de aquí ha ayunado 40 días? Cristo ha ayunado 40 días. Y hermanos, nosotros nunca sabremos la magnitud de la tentación que Cristo tenía delante de sí. Él era hombre. Él era hombre y sin lugar a dudas Él tenía hambre. Y representaba una gran tentación porque Cristo podía transformar o crear de las piedras, que las piedras se convirtieran en pan. Mire, si el diablo se me aparece a mí y me dice: Armando, convierte las piedras en pan, yo me río, porque jamás en la vida yo tengo esa posibilidad. Eso para mí no representa una tentación. Cristo es el creador de todas las cosas, de manera que Él no solamente con decirlo, con pensarlo, Cristo hubiese transformado las piedras en pan. De manera que esta tentación es astuta. Si eres el Hijo de Dios, pruébalo, y la tentación es humana. Prueba que eres hijo de Dios, pero con una tentación humana. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí viene Cristo, verso 4. Él respondió y dijo: escrito está en la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto para Cristo. Cristo victorioso. Dice Satanás: ¿citaste la Biblia? ¿Está escrito? Bueno, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. La Biblia dice eso. Vamos a ir con la Biblia, está bien. La Biblia dice lo siguiente: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ven la astucia? ¿Está escrito? Sí, bueno, también está escrito que el Señor va a mandar a sus ángeles para que te cuiden. Tírate. Pero el Señor, Él es la sabiduría. No, Satanás no puede con Cristo. De ninguna manera. Así que el Señor le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo victorioso. Pero Satanás no sabe darse por vencido. Así que viene otra vez al ataque, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerda que en Génesis capítulo 3, no fue que quiso llevar a que los seres humanos le adoraran. No, sino a que ellos pensaran que ellos debían ser adorados. Seréis como Dios. Cristo es Dios y Satanás lo sabe. Así que la idea no es seréis como Dios. No, tú eres Dios, entonces adórame a mí y te daré todos los reinos y la gloria de ellos. Note que Satanás no dice que la tierra es suya, porque el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Lo que Satanás está diciendo ahí es que los reinos y la gloria de ellos le pertenecen. Él está detrás de muchos reinos, razones por las cuales esos reinos han llevado mucha gloria, y ha sido una gloria vana porque con el tiempo han disminuido. No así el reino prometido a David, que será sempiterno. No tendrá fin, porque Satanás no está detrás de ese reino. Es Dios. Así que Cristo le responde, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles
y le servían. Cristo victorioso. Pero estas tentaciones no se quedan ahí. Más adelante en Mateo capítulo 16, versículo 23, desde el 21, Cristo le está anunciando a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que yo muera, ser maltratado por el pueblo judío y romano, pero al tercer día voy a resucitar. En un acto de misericordia, según el corazón y la mente de Pedro, le dijo: Señor, que eso no te acontezca, por favor, tente compasión de ti mismo. Mas Cristo, sabiendo de dónde venían las palabras de Pedro, voltea con Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. ¿Qué era lo que estaba intentando Satanás? Que Cristo no cumpliera con su propósito. Estando en la cruz, ahí en el capítulo 27 de Mateo, versículos 39 y 40, dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Podía Cristo descender de la cruz? Hermanos, Cristo podía descender de la cruz, bajar a los 2 ladrones que estaban al lado de él, acabar con todo el imperio romano y hacer una nueva creación. Él es Dios. Sin embargo, la idea es: demuestra que eres el hijo de Dios, entonces bájate de la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás nunca quiso que Cristo cumpliera con su propósito. ¿Cuál propósito? Propósito de redimirnos. ¿Por qué Satanás se oponía? La promesa de Génesis 3, capítulo 15. Al redimir al pueblo hundido en el pecado, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y cuando alguien le aplasta la cabeza a una serpiente, la elimina, la mata. De manera que el segundo Adán, al cumplir su propósito de redención, estaba destruyendo el reinado que tenía Satanás por medio del pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, hasta el versículo número 18, dice el escritor a los hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Era por medio de la muerte que él iba a redimir a los pecadores. Alguien dijo que Cristo es la muerte de la muerte en su muerte en la cruz. ¿Qué sentido tiene eso? El sentido de que él habría de destruir el reinado que Satanás tenía de la muerte por causa del pecado inicial en el jardín del Edén, es que cuando Cristo iba a morir, no iba a morir por sus pecados, sino por los pecados de todos aquellos que él vino a salvar, de manera que en todos aquellos que él vino a salvar, la muerte ya no sería un castigo por el pecado, sino más bien un medio por el cual nos acercaría a él. La muerte ya no tendría ningún efecto por causa del pecado, en el sentido, claramente todos vamos a morir porque pecamos, pero la muerte ya no sería un castigo tal como lo es en aquellos que no han sido redimidos por Cristo. Para ellos la muerte es un castigo de condenación. Para los redimidos por Cristo, la muerte es un medio que nos lleva a su presencia. El gran contraste entre Cristo y Adán. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, yendo a la muerte y provocando la destrucción de Satanás. Lo dice ahí en Hebreos capítulo 2. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto, la obra de redención. Que hemos visto hasta acá que en Cristo se cumple tanto la promesa de la buena noticia de redención y la persona, el Mesías, que habría de venir a redimirnos. En segundo lugar, vemos, y esto lo vamos a ver un tanto breve, porque el tema de la redención será tratado individualmente. Un tema será, de las enseñanzas que se están dando, será acerca de la redención. Una obra que fue profetizada y que se fue desarrollando mediante símbolos hasta la llegada del Mesías, la obra de la redención.
La primera vez que vemos, hermanos, una obra clara que nos anuncia la redención es Éxodo capítulo 12, versículo 7. Cuando el pueblo está saliendo de Egipto, la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Sin embargo, al pueblo de Israel se le provee de un sustituto. Un sustituto tenía que ser un cordero que habría de morir sustituyendo al pueblo. El pueblo es un pueblo pecador, el pueblo de Israel, por lo que necesita un sustituto. Y la justicia de Dios tiene que ser y es perfecta y tiene que quedar satisfecha. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento que en todo el sistema sacrificial, todos los sacrificios apuntaban a un gran sacrificio perfecto, porque todos esos sacrificios cubrían el pecado del pueblo. Sin embargo, el perfecto sacrificio no iba a cubrir, sino que iba a quitar los pecados del pueblo. Esa obra de redención se desarrolla más claramente en Isaías capítulo 53, hablando de ese hombre que había, o del segundo Adán que habría de venir a redimirnos por medio del sufrimiento y de la muerte por causa del pecado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 10 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la carne de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Cristo, hermanos, vino a efectuar una obra de redención en el plan soberano y todopoderoso de Dios para redimir a todos aquellos que se encontraban bajo los efectos del pecado a causa de nuestros primeros padres. En Romanos capítulo 5, versículo 12, encontramos entonces el contraste entre el primer Adán y Cristo. Alguien decía que en la presencia de Dios solamente hay dos hombres, Adán y Cristo. Y cada uno representan a todos los que están sostenidos de sus mantos. Unos están sostenidos en el manto de Adán por causa del pecado, y otros están sostenidos del manto de Cristo a causa de la justicia imputada a nuestros corazones por su obra redentora en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 12, una versión, la Nueva Versión Internacional lo relata de la siguiente manera, y yo pienso que es una forma más clara que incluso la Reina Valera. Dice Pablo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente al de la consecuencia del pecado de ese primer hombre.
Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así también un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. De la misma manera, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Qué contraste! ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? No hay puntos intermedios. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Primera de Corintios 15, 45 al 56. Solamente voy leyendo textos. Les dije, el tema de la redención será tratado después. Dice Pablo, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o el segundo Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corrupto heredará la incorrupción. ¿Cómo Dios habría de solucionar esto? Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte ya no tiene ningún efecto en aquellos que son de Cristo. Cuando todo esto se cumpla, es verdad, vamos a morir, pero no nos quedaremos ahí. Si estamos vivos cuando el Señor regrese, seremos transformados, y aquellos que hayamos muerto seremos también transformados a la imagen de Jesucristo. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: muerte, ¿dónde está tu aguijón? No, la muerte ya no tuvo victoria. Así como no tuvo victoria en el Redentor, en Cristo, de ninguna manera, hermanos, tendrá victoria en los que son de Cristo. Traíamos la imagen de Adán. ¿Cuál era esa imagen? Una imagen deteriorada. Recuerden que en Adán estaba la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen fue estropeada por el pecado. No la imagen de Dios, esa es perfecta, sino el portador fue estropeado por el pecado. Así que ya no podemos ver en Adán la imagen y semejanza de Dios en un sentido en el que él fue creado. Fue distorsionada. Y de esa manera nacimos todos los seres humanos en pecado. Hijo de dos pecadores es un pecador. En pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre, decía David. El pecado. Somos responsables del pecado original y de nuestros pecados. Y eso lo sabemos porque vamos a morir. Porque la muerte es causa del pecado. Sin embargo, todos aquellos que ahora hemos sido redimidos por Cristo, ya no traemos la imagen de Adán. La imagen que Dios plasmó en Adán, hermanos, Cristo la trajo y la puso en nosotros, en los redimidos. Esa es la conversión que Él hizo en todos los pecadores que Él redimió. Esa imagen que había sido afectada con el pecado, ahora fue dada al pueblo redimido, al pueblo de Dios, que un día será glorificado en gloria. Y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Santo, aleluya. Y allí es donde llegamos a la gloria.
siendo glorificados. La promesa en Génesis capítulo 3, bueno, el pecado, la promesa, el desarrollo de la promesa, el cumplimiento de la promesa del Redentor, el pueblo redimido siendo llevado a la gloria. Habiéndolo redimido, habiéndolo justificado, habiéndolo santificado y habiéndolo glorificado. Así estaremos en la presencia del Señor. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrán discordias, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrán enfermedades. Estaremos, hermanos, seremos incorruptibles. ¿Usted sabe lo corrupto que es nuestro cuerpo? Seremos incorruptibles y seremos vestidos de inmortalidad. Solo podemos pensarlo porque nunca hemos estado en esa condición. Solo podemos pensar lo que seremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pensando en eso, vamos entonces a nuestro último punto. La misión del Redentor y de los redimidos. La misión del Redentor y de los redimidos. Hemos visto entonces el cumplimiento de la promesa. Hemos visto brevemente y con algunos textos la obra de redención que el Señor nos vino a dar. Veamos entonces en último lugar la misión del Redentor, es decir, de Cristo, y de los redimidos, es decir, de su pueblo. Desde el principio de la historia, hermanos, a Adán se le proveyó de una ayuda idónea, cuyo propósito era expandir el huerto del Edén, aquel santuario en el que Dios estaba con el hombre y tenía una perfecta comunión con él. La misión de Adán y Eva era fructificar y multiplicar, es decir, llenar la tierra, toda la creación, de seres vivientes a la imagen de Dios. Y como leemos allá en Génesis capítulo 3, esa misión fue estropeada, esa misión fracasó a manos del hombre. De manera que esa misión no iba a quedar inconclusa. El segundo Adán habría de venir a cumplir con esa misión, al cual también se le dio una ayuda idónea. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De dónde salió Eva en el huerto del Edén? De Adán. Cuando Adán ve a Eva, dice, ciertamente es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Dice Pablo, nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Génesis capítulo 3, cuando Adán dice eso, dice Adán, bueno, el hombre y la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora Pablo cita a Adán en Génesis diciendo exactamente las mismas palabras, pero ahora dándonos a entender qué significaban esas palabras de Adán en Génesis capítulo 3. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Sí, es un misterio grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que el primer matrimonio que Dios instituyó en el huerto del Edén no era más que un tipo y una figura que apuntaba a la relación de Cristo y de la iglesia. Y cada matrimonio cristiano tenemos esa responsabilidad de que en nuestras relaciones se vea reflejada la relación de Cristo y de la iglesia. Por eso Pablo comienza, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo un hombre le demuestra a su esposa que la ama?
Bueno, alguien dirá con palabras, con obsequios, regalos, atención. Dice Pablo que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Así que, hermanos, la forma en la que podemos demostrar de una mejor manera a nuestras esposas que las amamos es sustentándola, proveyendo y cuidándola, como lo hace Cristo con su iglesia. Todo encaja, hermanos, cuando leemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya con los ojos puestos en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice que este misterio es grande porque esta es la relación entre Cristo y la iglesia. Aquella misión que se le dio a la primer pareja, a ese matrimonio en el huerto del Edén y que quedó inconcluso por causa del pecado, ahora es una misión tomada por el segundo Adán. Y aunque el segundo Adán no necesita ayuda para llevar a cabo esta misión, Él es Dios. Y Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer conforme a su santa voluntad. Sin embargo, nos ha dado el alto privilegio y el mandato de ser parte, miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, para venir a formar uno con Él. Juan capítulo 17. ¿Recuerdan, Padre, que ellos sean unos conmigo como yo soy uno contigo? Que tú vengas a morar en ellos y así ellos también puedan ser uno como nosotros lo somos. Nosotros somos uno con Cristo. ¿Acaso eso no es glorioso? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, la misión de Cristo es redimir a los pecadores y ha dado a la iglesia el mandato de proclamar el evangelio para cumplir con su propósito. Es por medio de la iglesia que Cristo proclama, protege y ejemplifica la verdad, produciendo hijos espirituales por su espíritu mediante la predicación del evangelio. Por eso es que a la iglesia se le conoce en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, como real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo redimido por Dios, comprado por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, el mismo título del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ustedes son mi real sacerdocio. ¿Y por qué? Porque lo voy a poner en una tierra por donde todas las naciones deben de pasar obligatoriamente, y ellos han de conocer que ustedes son los mediadores entre Dios y los hombres. De la misma manera, ahora la iglesia es llamada real sacerdocio. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. Nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Alguien dijo, ¿somos los pies de Cristo? ¿Somos sus manos? ¿Su boca? ¿Somos su ayuda idónea para llevar a cabo este propósito? Sí, usted y yo. ¿Recuerda lo que decíamos al principio de todas estas enseñanzas? ¿Quién es la iglesia? La iglesia es todo aquel que haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Hermano, usted es la iglesia, usted es ayuda idónea de Cristo. Somos parte de una gran historia que comienza en Génesis 1 y que termina en una tierra nueva. Hermanos, viene un día en que la tierra será llena de la gloria de Dios y todos, absolutamente todos, en su presencia le daremos alabanza, honor y gloria. La tierra será llena de su gloria y allí entenderemos cómo es que Dios, por medio de mí, por medio de usted y por medio de todos los cristianos, llevó a cabo esta obra. Posiblemente ahora no lo entendemos porque tenemos tantos conflictos personales, de orgullo, de pecado entre cristianos o con otras iglesias, con otras denominaciones, incluyendo con los impíos. Y aunque no solemos ver la obra de Dios desde esa magnitud de que somos su ayuda idónea por medio de la cual Él está llevando a cabo su obra de redimir a todos los que Él vino a salvar, cuando la tierra sea llena de su gloria y estemos en su presencia dando honor y gloria al único que lo merece, veremos cómo es que Dios lo hizo. Solamente allí veremos cómo es que le usó a usted.
para redimir a otros. La misión de llenar la tierra de seres vivos con una imagen por la redención puesta en lo que Él vino a salvar. Apocalipsis capítulo 21, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la boda del Cordero. Y oí la gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La santa ciudad desciende de Dios, del cielo y de Dios, ataviada como una esposa preparada para su marido. La iglesia estará con Cristo en las bodas del Cordero. La iglesia, ¿verdad? Sé que mis hermanos dispensacionalistas creen que es la iglesia y luego Israel. No, la iglesia, de la cual Dios hizo un solo pueblo. Judíos y gentiles hizo un solo pueblo. La iglesia estará en las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer se va a casar? ¿Usted sabe el proceso en buscar el vestido? Que quede impecable. Y que todas, no todos, sino todas, el día de la boda, vean su vestido. En las bodas del Cordero nadie estará viendo el vestido. Estarán viendo al novio. Estaremos viendo a Cristo en su presencia, redimidos, sin pecado. Hermanos, qué gozo será estar en la presencia del Señor. Y solamente los redimidos podrán cantar aquel canto que ya Juan de antemano nos dice en Apocalipsis 5. Dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonaremos un cántico nuevo cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas lleguen a su patria, y que se haya pasado lista, ahí he de estar. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se haya pasado lista, ahí he de estar. La misión de la iglesia: trabajemos por el Maestro, desde el amanecer hasta el anochecer, desde el alba al vislumbrar. Cuando nuestra obra esté por terminar, y que se haya pasado lista, ahí he de estar. Oremos.